Nuestro Padre, nuestro Señor, el poderoso gigante que va delante de sus hijos ganando nuestras batallas, ¿cierto? Por eso estamos contentos, felices de recordar que Dios es un Dios fiel. Él siempre cumple lo que promete. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta. Todo lo que Él dice, así se hará. Y eso es por siempre. Él es totalmente confiable. No hay ninguna persona en el universo en quien podemos confiar, sino en nuestro Señor. Así que vamos a ir hoy día a la palabra del Señor. Y tenemos, creo que, un tema muy hermoso que es importante que todos nosotros sepamos y recordemos de vez en cuando. Y si yo les muestro, ¿qué será? Una corona, ¿cierto? El tema del mensaje de hoy es la corona. Y en la Biblia encontramos distintas coronas. Ivana, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me prestas mis lentes, por favor? Que me vine sin lente. Gracias. Entonces, cuando nosotros vemos una corona, ¿qué significa una corona? Una corona expresa especialmente la autoridad de una persona, ¿cierto? Si pensamos en Inglaterra, ellos tienen un rey, o España. Entonces ellos tienen una corona que se la ponen de vez en cuando, ¿cierto? No siempre andan con la corona puesta. Entonces cuando uno va a Inglaterra a visitar a la Casa Real, entonces la corona está resguardada, y los que van de visita, como yo tuve el privilegio una vez de ir a ver, y uno la puede mirar, pero nadie la puede tocar porque está resguardada bajo muchas llaves, mucha seguridad, ¿cierto? Pero eso es lo que representa una corona, expresa la autoridad de una persona, o también expresa la votación de una mayoría. Por ejemplo, cuando se escoge el rey de la cosecha, ¿cierto? O cuando se escoge la reina de la belleza. Entonces la mayoría entrega su voto hacia una cierta persona y luego esa persona es coronada, ¿cierto? Y en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, cuando los romanos hacían sus competencias deportivas, el ganador siempre recibía una corona de laurel. Y esa corona se llamaba Stephanus. Y de ahí viene el nombre Esteban. Y eso significa corona. Entonces los ganadores se coronaban con esa corona, con un Estéfanos. Entonces era por su logro, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos en el colegio, también a fin de año, ¿a quiénes se le premia? No se premia a todo un curso, ¿cierto? Sino que se premia al peor o al mejor. Al mejor, ¿cierto? El mejor recibe un premio. Cuando yo me enteré, cuando era chica, en primero, que el mejor va a recibir un premio, yo me propuse que yo quiero el premio, porque a mí me encantaban los libros, a pesar que todavía no sabía leer, pero me fascinaban los libros. Y yo sabía que al final del año, el mejor va a recibir un libro. Y yo quería el libro, así que me esforcé. Y fíjense, el libro que me dieron me acompaña durante toda mi vida. A pesar que en todos los cursos me sacaba el primer lugar, pero luego en el segundo ya eran 2 libros, luego eran 3 libros, y así iba subiendo, y cada vez los libros eran más gruesos. Pero yo quería tener esos libros, y me esforzaba porque me encantaba además ser elogiada. Pero siempre me recuerdo el primer libro en el primer año de mis estudios. Entonces, y lo que yo no sabía, cuando fui a recibir mi premio delante de todo el colegio que estaban ahí, de repente mi profesora, al parecer me quería mucho, sacaba de debajo de su mesa una corona de flores que ella me había hecho para mí y me la puso en mi cabeza. Y saben ustedes, después yo no sabía si estaba más contenta por la corona que me habían dado de flores o si estaba más contenta con mi libro. Pero lo que pasa, la corona
bueno, estas no son flores verdaderas, pero ella me había hecho una de flores verdaderas. Y después de un par de días, lamentablemente, se marchitó. Y la tuvimos que botar. Pero siempre me acuerdo, o sea, de vez en cuando, de la corona hermosa que me había hecho mi profesora. Pero el libro, como que es más duradero, ese todavía no se marchita. Ese se lo voy a dejar de herencia a mis nietos, ¿cierto? Entonces, es algo hermoso cuando uno recibe un premio, ¿no es cierto? Y si yo preguntase, ¿alguien más ha recibido algún día un premio? Yo creo que sí. Varios de nosotros han recibido premio y quizás los niños, yo les puedo animar que se esfuercen, porque uno se siente bien al recibir un premio. Entonces la Biblia nos enseña que hay dos tipos de coronas. Hay una corona corruptible, que significa se echa a perder, se rompe, se marchita, como lo que yo les comenté de mi corona de flores. No dura por mucho tiempo, como también el estéfanos en la antigüedad, que eran de laurel, también se marchitaba y se botaban después de un tiempo. Por eso luego se inventaron las medallas, porque ahí uno los recuerda por más tiempo. Pero la Biblia también habla de una corona incorruptible, que es una corona que no se echa a perder jamás y que podríamos decir es eterna. Y primero vamos a mirar las coronas corruptibles, que son muy interesantes, y se van a dar cuenta cuán importante es para Dios la familia a través de las coronas que la Biblia nombra. Fíjense en Proverbios capítulo 12, el verso 4, la Biblia dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa, o sea, no cualquier mujer, sino que tiene que ser una mujer virtuosa. ¿Y qué quiere decir virtuosa? Es trabajadora, dedicada a la casa, dedicada a los niños, o quizás también trabajadora mientras todavía no tiene hijos, ¿cierto? Entonces, en Proverbios 28:31 dice: y cuando un esposo tiene una mujer así, el marido la alaba. Entonces aquí yo les preparé la corona a alguien de entre nosotros. No sé si alguien reconocerá de los hermanos a su esposa que está aquí en esta corona. Felipe está a corte vista, así que te voy a invitar, Felipe. Porque aquí en esta corona está tu esposa, así que date la vuelta, por favor. A ver, vamos a ver. Fíjense, así se debe sentir el marido. Puedes tomar asiento, Felipe. Si gusta te la dejas, si gusta la sacas, pero te la regalo para que siempre te acuerdes que tu esposa es tu corona. Entonces, cuando la Biblia dice, y el esposo también la alaba, quiere decir que el esposo va contento por la vida, porque él se siente adornado. Obviamente no se van a poner a su esposa en la cabeza, lógico, pero significa que la esposa adorna su vida y usted puede caminar por la vida no quejándose de ella. No diciendo, chuta, mejor me hubiese casado con la Juanita, ¿para qué me casé con la, qué sé yo, con la Lolita? No, usted tiene que dedicarse a amar a su esposa, a alabar a su esposa, porque usted cuando no alaba a su esposa jamás, ¡ay, qué rico te quedó la comida! Chuta, que preparaste bonito la cama, mira cómo el piso está extraordinariamente limpio, mira qué rico olor tiene la casa, mira que te arreglaste bonita, cómo me encantaría salir contigo. Y en el trabajo usted le dice, no, mi esposa se pasa, mi esposa me atiende, mi esposa me espera, y usted la alaba, ¿cierto? Entonces eso significa que la esposa es su corona. Pero cuando un hombre no alaba a su esposa, entonces es como una flor que uno nunca le da agua. Se empieza de a poquito a marchitar y la relación se empieza a deteriorar. Por eso yo animo a los hermanos entre nosotros. Ahora yo también sé que algunos quizás no tienen una mujer virtuosa. Y ese es un sufrimiento, ¿cierto? Pero el deseo de Dios es
que nosotros como iglesia tengamos esa visión de familia, ¿cierto? Y si alguien entre nosotros dice, chuta, a mí me hubiese encantado ser una esposa virtuosa, pero me dejaron. O algún esposo dice, a mí me encantaba mi esposa, pero lamentablemente se me fue con otro. Porque también existe. Pero tenemos que tener en cuenta, eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Y el corazón de Dios sufre con esa situación. Entonces en el Señor también encontramos consuelo cuando estamos pasando quizás por un tiempo difícil. Y yo quiero animarles que Dios también es un Dios restaurador. Él siempre quiere restaurar la relación. Y cuando están los niños hoy en nuestro medio, que ojalá que ellos puedan recibir esto, ¿cierto? Como una meta para su vida. Pensar que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, las niñas, nosotros no solamente la preparamos para la música, también desde ya tenemos que estarla preparando para que un día ellas sean una corona para sus maridos que el Señor les va a dar. Y a los niños hay que prepararlos que ellos sean buenos esposos, que sepan valorar una esposa, que sepan alabar a sus esposas, porque eso es una corona en cuanto a la esposa. Y si ustedes se fijan, un hombre no puede llevar varias coronas. Eso sí que no. Un hombre lleva una sola corona. Entonces, si usted está casado, no mire hacia otras coronas porque no son suyas. No alabe a otras coronas que son de otro. Deje que cada uno alabe su propia corona. Luego, en Proverbios 17, el versículo 6, ahí encontramos otra corona. Ahí la palabra del Señor dice, corona de los viejos son los nietos. Entonces aquí tengo una corona con un nieto. No sé si alguien reconocerá su nieto. Así que voy a pedir al abuelo que pase, Juanito. También está corte vista, lo entendemos, porque la Biblia dice que es un viejo, como yo también, porque tenemos nietos. O sea, no es una ofensa, mis amados. Uno a veces piensa que es una ofensa, pero no. Es tuya, si quieres la llevas, si quieres te la sacas. Pero es importante saber que nuestros nietos son corona de los viejos. Cuando ya tenemos cierta edad y nuestros hijos se casan, entonces ellos también hermosean nuestra vida, ¿cierto? Pero fíjense, esa corona, claro, se me pasó, hice una sola, debería haber hecho dos, una para cada uno, ¿cierto? Entonces en ese caso, Juanito tendría que llevar dos coronas. La primera es la esposa y luego viene la otra, que sería para los dos. Entonces, nunca la segunda corona debe ser más importante que la primera corona para los hombres. Porque la primera corona es la esposa. Los nietos vienen muchos años después. Entonces uno no puede privilegiar los nietos y dejar la esposa a un lado. Uno se goza más con los nietos que con la propia esposa, ¿cierto? Entonces son órdenes que encontramos en la palabra del Señor. Pero lo importante es saber que tenemos una corona cuando recibimos a nuestros nietos. Y luego la palabra del Señor habla en Filipenses capítulo 4, versículo 1. A ver, ¿dónde está? Aquí. Fíjense, ese versículo Pablo no se lo escribe a todas las iglesias. Pablo le escribe a los filipenses, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¡Wow! Eso expresa una relación de Pablo con esa iglesia en especial, porque a los corintios Pablo nunca le habría mandado ese versículo, porque los corintios no tenían una buena relación con el apóstol Pablo, pero los filipenses sí. Y por eso él dice, ustedes son amados, deseados, o sea, me encanta estar con ustedes y son mi corona y mi gozo. Entonces, yo preparé aquí una corona. No está el apóstol Pablo, pero está nuestro pastor, ¿cierto, amor?
Y aquí aparecen algunos de ustedes, ¿cierto? Entonces, hermoso. ¿Se fijan? Eso representa que nuestra iglesia es su corona, ¿cierto? Porque ustedes son nuestros amados, los deseados, los que nos encanta estar todos los domingos con ustedes y en la semana también, ¿cierto? Nos encanta compartir porque los amamos, porque nosotros también nos sentimos amados por ustedes. Entonces se produce esa corona, ¿cierto? Entonces cuando uno va por allá y algunos pastores se quejan de su iglesia, entonces nosotros decimos, no, nosotros nos encanta nuestra iglesia, nos encanta compartir junto un almuerzo, nos encanta cuando los hermanos vienen el domingo o cuando nos encontramos en la calle, algunos no se van por el otro lado para no tener que saludar al pastor o viceversa, ¿cierto? No, a nosotros nos encanta, son nuestro gozo y son nuestra corona. Entonces, esa es una corona que habla también la palabra del Señor. Y hay una en el Salmo 103, en el verso 4, esa es invisible. Cuando el salmista dice, no te olvides de los beneficios de Dios, y luego dice, el Señor te corona de favores y de misericordia. Podemos saber todos nosotros que somos hijos de Dios, que Dios nos corona invisiblemente con su favor, con su misericordia. Y sabemos que la Biblia dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que cada mañana Dios nos espera para darnos una corona nueva, para coronarnos nuevamente con su favor, con su misericordia, nuevamente fortalecernos, nuevamente levantarnos. El Señor jamás se va a cansar, mis amados, de levantarnos, de coronarnos con su misericordia y su favor. Y en su gran misericordia especialmente se ve reflejado en el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, eso es lo hermoso de la corona que el Señor nos da cada día. Y ahora vamos a reflexionar sobre una corona que solamente alguien llevó y que me costó mucho hacerla. Esta es la corona de espinos que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Entonces, estos espinos que son de un árbol de acacio son todavía chiquititos en comparación con los espinos que le pusieron al Señor Jesús en su cabeza. Cuando los soldados romanos le vistieron de púrpura, dice la Biblia, y le pusieron una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle diciendo, salve, Rey de los judíos. Entonces, esta no se la vamos a poner a ninguno, porque no es necesario que ni usted ni yo la lleven, porque Jesús la llevó por amor a nosotros. Y los espinos desde siempre han sido señal de maldición. Si se acuerdan ustedes, en Génesis, después que Adán y Eva pecaron, el Señor maldijo la tierra por causa de Adán, dice la Biblia, y dijo, te va a producir ahora cardos y espinos, y te va a costar labrar la tierra, porque originalmente la tierra no tenía cardos ni espinos. Esos vinieron a causa del pecado del hombre. Entonces, cuando Jesús llevó esta corona en su cabeza, más encima la Biblia dice que los soldados le empezaron a pegar a Jesús en su cabeza. Quiere decir que todos estos espinos se enterraron en la cara, en el rostro, en el cabello del Señor Jesús, y Él estaba totalmente bañado en sangre por amor a nosotros. Entonces, nunca podremos darle suficientemente gracias al Señor por haber llevado esa corona y haber logrado para nosotros el perdón de nuestros pecados. ¿Y por qué Jesús tuvo el valor de llevar esa corona y haber sido crucificado en la cruz? En primer lugar, por obediencia al Padre, pero en segundo lugar,
la Biblia dice en Hebreos, por el gozo puesto delante de él, él sufrió el oprobio y la cruz. ¿Y cuál era ese gozo? Porque cuando alguien lleva una corona de esta y ya fue golpeado por los soldados romanos, ¿qué gozo va a tener esa persona? Pero la Biblia revela que Jesús tenía un gozo puesto delante de sí, que era su meta, lo que él quería lograr, lo que él quería obtener. Y eso éramos todos nosotros. Su iglesia, la que Jesús tenía proyectado en su espíritu. Él sabía, si yo no hago esto, no voy a tener salvación para mi iglesia. Entonces ese era el gozo que Jesús tenía. Por un lado la obediencia al Padre, pero por otro lado el alma de cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros que Él compró en la cruz del Calvario. Entonces ese era su gozo, esa era su decisión, esa era su meta. Y por eso Él tuvo el valor de soportar la cruz. Entonces, ¿cómo rechazaremos a Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros? Y también sabemos que esa corona el Señor la llevó solamente por un par de horas. Solamente por un par de horas. Y Jesús sabía que después de esto, Él iba a morir y resucitar, para Él ser luego coronado con una corona muy diferente, mucho más hermosa que esta. ¿Cierto? Esta no es ni parecida, yo creo, a la corona que el Señor lleva en el cielo. Y Apocalipsis revela, y también Timoteo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús obtuvo el lugar más alto que existe en el universo. Y desde ahí Él gobierna sobre todo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si usted pasa un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, también la palabra del Señor dice que es por un corto tiempo y no se compara con toda una eternidad en la presencia del Señor. Por eso, mis amados, no hay que desanimarse cuando nos toca sufrir cualquier tipo de cosa en la vida, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier accidente, cualquier cosa que usted tenga que sufrir. Cuando usted tiene su mirada puesta en la eternidad, entonces el sufrimiento de hoy mengua. Como también Jesús, su sufrimiento menguó a su parecer, porque Él sabía que lo que viene después va a ser glorioso, va a ser extraordinario, va a ser único. Entonces nuestro propio sufrimiento, mis amados, tenemos que darle el lugar que le corresponde. El sufrimiento o el dolor nunca debe tomar el primer lugar en nuestra vida, en nuestra mirada. ¿Cierto? Hay tanta gente que se queja, que estoy enfermo aquí, que estoy enfermo allá, y tengo miedo aquí, tengo temor allá, y no tengo esto, y me falta lo otro. Siempre nos quejamos. Cómo me gustaría haber nacido en otra familia, cómo me gustaría vivir en otro país, cómo me gustaría tener otra profesión, cómo me gustaría tener otra esposa, otro esposo. ¿Cierto? No nos falta de qué quejarnos, porque somos demasiado terrenales. Queremos gozar nuestra vida aquí y perdemos de vista la eternidad que dura para siempre. Entonces la Biblia dice, no es malo tener este sufrimiento que es terrenal, porque eso nos pule, eso nos trabaja nuestro carácter. El Señor nos enseña, nos moldea para prepararnos para la eternidad. Entonces lo eterno debe ser lo nuestro, ¿cierto? La iglesia siempre debe tener su mirada puesta en lo eterno. Por eso el libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es nuestra meta. Los premios en la tierra siempre son por el momento, ¿cierto? Uno se goza por el momento, pero el premio que nos espera en la eternidad, usted lo va a poder gozar eternamente. ¿Qué gana uno con tener en la tierra una linda casa, un auto, una estabilidad, salud, hijos, nietos, todas esas coronas que perecen, y no tiene la principal, que luego vamos a ver cuál es esa principal? Entonces, mis amados, lo que Jesús sufrió y murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, para que nosotros podamos obtener en la eternidad una corona incorruptible, una corona que no se marchita, una corona que nadie se la va a quitar, que ningún incendio la va a destruir.
Esa se llama la corona incorruptible. Y para eso vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 9, a partir del verso 24. 1 Corintios 9, el verso 24 en adelante. ¿No saben, pregunta Pablo, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea que se echa a perder, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces vamos a analizar un poquito este texto. Pablo dice, corran de tal manera que obtengan el premio. Y lo compara con los que hacen la competencia. Todos corren en el estadio. Yo creo que todos hemos visto alguna competencia en algún estadio, pero uno solo se lleva el premio. Y Pablo dice, corre de tal manera que obtengas ese premio. ¿Y de cuál premio está hablando? De la corona eterna. Entonces, la vida terrenal se tiene que ajustar constantemente, como el motor de un vehículo. A cada cierto tiempo hay que ajustarlo para que ande bien. Así somos nosotros, los cristianos. A cada cierto tiempo el Señor tiene que ajustarnos para que podamos llegar a la meta. Entonces, para eso está la iglesia, para ajustarnos. Para eso está la palabra del Señor. Ella nos ajusta, ella nos muestra el camino a seguir para que podamos obtener el premio. Y luego Pablo dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, o sea, se niega de ciertas cosas. Ellos, o sea, los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible, la que se echa a perder, se marchita, se pudre, pero nosotros para recibir una incorruptible. Cuando nuestros hijos estaban estudiando acá, en el mismo colegio que ahora estudian Oscar y Catalina, el colegio tiene un lema que era esfuerzo, disciplina, perseverancia. Entonces Lucas a veces cuando venía a la casa me decía, mamá, esfuerzo, disciplina, perseverancia. Y se burlaba de ese lema. Pero es importante porque es también, yo creo que lo sacaron de la palabra del Señor, porque la palabra nos enseña a esforzarnos, la palabra nos enseña a disciplinarnos y es la palabra que nos enseña la perseverancia, ¿cierto? Porque si un cristiano no se esfuerza, ¿a dónde vamos a llegar? A ningún lado. Si un cristiano no se autodisciplina, no se entrena, por algo Dios nos dio un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Ese nos ayuda a autodisciplinarnos. Muchos quieren el poder, el amor, eso suena lindo, pero el autodisciplinarnos, el negar ciertas cosas que me gustan, eso como que, ¿para qué metió Dios eso, cierto? Pero es que porque nosotros lo necesitamos, el espíritu de dominio propio. Entonces, para recibir el premio eterno, tenemos que abstenernos, mis amados, de ciertas cosas en la vida, y la Biblia lo llama pecado. Todo lo que a Dios no le agrada es pecado y de eso hay que abstenerse. Y eso significa no hacerlo, no practicarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, copiarle al compañero. Eso es engañar, ¿cierto? Yo, sin saber, cuando estaba en octavo básico, yo induje a todo mi curso a ese pecado. Porque como a mí me encantaban las matemáticas, todas las mañanas me esperaban que yo llegara y le escribía la tarea en la pizarra, todos copiaban y todos se llevaban buenas notas. Entonces eso no hay que hacerlo, pero yo no sabía. Pero no hay que hacerlo, ¿eh? Y así todo tipo de cosas, malas palabras, desobediencias,
estar demasiado tiempo en el celular en vez de ayudarle a la mamá o al papá o aprender más el piano, ¿cierto? Entonces a veces tenemos nuestro tiempo mal distribuido. Y la Biblia, cuando la leemos, ella nos enseña cuáles son todas esas cosas de las cuales tenemos que abstenernos. Para eso Dios nos dio sus mandamientos, ¿cierto? Una lista son los 10 mandamientos y en el Nuevo Testamento hay varias listas donde Dios con mucho amor nos enseña de las cosas que no hay que hacer para obtener el premio eterno. Y Jesús dijo bien claro, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Así de fácil. ¿Cómo yo le demuestro a Dios que le amo? En que yo guarde sus mandamientos, y así el Señor, cuando llegamos a la eternidad, Él va a estar feliz con nosotros y nos va a decir, bien hecho, mi fiel siervo, mi fiel sierva, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, esa es la corona que nos espera a todos los hijos de Dios que se disciplinan en la vida, que sirven al Señor, que aman al Señor. Y Pablo luego en el verso 26 nos muestra cómo él corre. Él dice, así que yo de esta manera corro. Y podemos aprender de Pablo, como también ustedes, los niños, deberían poder aprender de todos nosotros. Mis amados adultos, nosotros somos el ejemplo para ellos. Entonces, de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. ¿Qué significa eso? Corro un poco para allá, luego corro un poquito para acá, luego me desordeno para el otro lado y luego para allá. O sea, totalmente como loco por la vida, desorientado, sin una meta clara. Y Pablo dice así, no hay que vivir la vida. En la vida hay que tener metas claras. ¿Qué quiero yo lograr en la vida? Y esas metas uno las define junto con el Señor. Y la principal meta es llegar a recibir la corona de la vida. Y luego las cosas de la tierra, las metas personales, quiero estudiar tal cosa, quiero lograr hacer tal cosa, quiero comprar esto, me quiero casar, quiero 10 hijos, y todas esas cosas son luego las demás metas. Pero la principal es de correr una carrera que Jesús definió. ¿Y cómo se llama ese camino? Que es Jesús. Y Él nos dejó sus pisadas para que nosotros las podamos seguir. Miren qué bueno el Señor. Ni siquiera hay que buscar mucho. Solo hay que leer la Biblia. Ese es el camino. Él es el camino. Su palabra es nuestro camino. Y dice, no corro así como aventura. Y de esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Así. O en el boxeo, sí, a ver si le achunto, a ver por aquí, a ver por allá, ¿cierto? A este demonio le voy a dar, luego le voy a dar al otro, luego me dan a mí. No, ¿cierto? Así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive de un estado de vencedor, en un estado de madurez, ¿cierto? Eso es lo que nos falta quizás aprender, la madurez espiritual. No un poquito por acá, un poquito por allá. Bueno, hoy leo aquí, mañana leo allá. Y nunca crezco, ¿cierto? Sabemos de una planta. Para que una planta crezca, hay que tener ciertos elementos y en cierto tiempo del año, ¿cierto? Si yo le pongo agua a mi planta y le meto medio litro cada día, se me va a ahogar. Cada cosa en su debido tiempo. Así con nuestra vida espiritual. Para poder crecer y madurar y no andar así loco por la vida cristiana, ¿cierto? Un poquito escucho por acá, un poquito le hago caso a este, luego me gusta lo que dijo el otro, y hoy en día uno mira en el celular un mensajito por aquí, un mensajito por allá, pero eso no da el crecimiento. Lo que nos da el crecimiento es el alimento que uno debe recibir en su congregación. Y lo demás solamente es un agregado, ¿cierto? Pero los pastores están para eso, para alimentar a las ovejas con la palabra del Señor no adulterada. Entonces, así dice Pablo, y luego así yo corro, no
no desordenadamente, y más encima pongo mi cuerpo en servidumbre. No hay hacer cosa, dice, que yo le digo a todos los demás lo que deben hacer y yo no lo hago, ¿cierto? Yo no le puedo decir a los demás, mira, no peques, no hagas esto, ora, lee la Biblia, pon a Dios en primer lugar, si en mi vida tampoco es, ¿cierto? Pablo dice, primero preocúpate de ti. Esa es la única vez que usted puede ser egoísta, cuando se trata de su propia salvación. Y luego se preocupa de los demás. Primero uno se preocupa de sí y luego nos preocupamos de los demás. No hay hacer cosa que le damos consejos a los demás, pero en mi propia vida no funcionan. No hay hacer cosa que le queremos enseñar a los niños y los niños llegan a la casa y luego conversan entre sí, pero mira, y no decían en la iglesia que hay que amarse, ¿y por qué ahora nuevamente se agarran los papás? ¿Por qué nuevamente la mamá llora? ¿Cierto? Entonces el ejemplo tiene que ser aquí y en la casa. Y así los niños van a madurar muy rápidamente en el Evangelio. Cuando nos ven a nosotros, cómo estamos avanzando. Cuando un niño ve al papá orar, a la mamá orar, el niño también va a orar. Ni siquiera hay que decirle mucho. Entonces nosotros tenemos que aprender eso de Pablo. Correr con una meta clara, en el camino correcto, ser heraldo para otros, pero primeramente yo me disciplino a mí mismo para poder llegar a la meta. Por eso dice 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 5, el que lucha como atleta no es coronado, al menos que luche legítimamente. O sea, supongamos un estadio y tienen que correr alrededor, ¿cierto? Uno no puede tomar un atajo y decir, no, yo aquí cruzo y llego primero. No podemos llegar con atajos en el Señor. Tenemos que pasar los procesos que el Señor nos hace vivir legítimamente, guiado por el Espíritu Santo para llegar a la meta. Entonces recibiremos la corona de la vida. Y vamos a finalizar con los últimos 2 versículos que nos hablan de la corona de la vida. En Santiago, capítulo 1, el verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. No hay que olvidar el último renglón. ¿Quiénes van a recibir la corona de la vida? Los que aman al Señor. ¿Y cómo yo le demuestro al Señor que le amo? Guardando sus mandamientos. Entonces, así es la lógica de la palabra de Dios. La corona de la vida, no sé cómo se verá. Por eso mejor no preparé ninguna. Eso el Señor lo sabe, ¿cierto? Entonces, la corona de la vida, el Señor la tiene preparado para aquellos que van a soportar la tentación, aquellos que vencen en la vida y aquellos que aman al Señor. Si usted quiere recibir un día una corona de vida que es eterna, entonces ame al Señor con hechos, guardando sus mandamientos. Si les cuesta, no importa. Haga lo que puede hoy, lo que corresponde a hoy. No pretenda hacerlo todo de un viaje, ¿cierto? Paso a paso, día tras día. Pero demuéstrele en lo que le toca vivir hoy que ama al Señor. Y finalmente, 2 de Timoteo 4, el verso 7 y 8. Ese verso lo escribe Pablo cuando ya estaba al final de su vida, y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Son elementos muy importantes en los cuales tenemos que perseverar. Quiere decir mantenernos ahí, como un burro. Si lo quieren tirar para otro lado, no le haga caso.
Póngase burro y diga, de aquí yo no me muevo. De lo que has aprendido y de lo que has visto en mí, dice Pablo, que nadie te saque de ahí. ¿Cierto? Porque en los últimos tiempos Jesús advirtió, van a venir muchos que van a tratar de engañar, si fuera posible, hasta los escogidos. Entonces manténgase ahí, en la sana doctrina. Y dice Pablo, y por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren qué hermoso. Así que eso es lo que nos espera, una corona de vida, que va a ser para aquellos que aman al Señor Jesús y aman su venida. Porque obviamente si usted ama a Jesús, automáticamente va a amar su venida. Porque es imposible amar a Jesús y no amar el hecho de que Él va a venir por su iglesia. ¿Cierto? Porque si yo amo a alguien, quiero que venga pronto. ¿Cierto? Por ejemplo, a fin de año va a venir una de nuestras hijas con su familia. Y como la amamos, no hallamos la hora que llegue fin de año. Lógico, así es. Entonces, si usted ama al Señor, va a amar su venida. Y va a tener en su mente puesto la venida del Señor. Entonces, agradecemos al Señor Jesús que Él llevó por nosotros la corona de espinos por un corto tiempo. Entonces nosotros vamos a llevar también en nuestra vida diaria, aunque tengamos que sufrir un poco, no importa, pero lo que nos va a esperar, no como algo así, una corona hermosa de vida eterna. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor. Y luego, si los niños quieren al final del culto ver cómo se siente esto, lo pueden tocar. Yo me pinché varias veces y les aseguro me dolió toda la noche. Así que mejor me alejo de ella. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos porque tú llevaste por nosotros una corona de espinos para que tengamos la esperanza de una corona incorruptible, la corona de vida que tú tienes preparado para todo aquel que te ama. Señor, nosotros queremos ser gente que te ama, que espera tu venida. Gracias te damos, Señor, porque en tu nombre tenemos victoria. Tú llevaste no solamente una corona de espino, sino también llevaste nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, incluso nuestras maldiciones. Las llevaste en la cruz del Calvario cuando tú te hiciste maldición por nosotros. Te damos gracias, Señor. Y queremos honrarte nuevamente en esta mañana por ese gran regalo de la vida eterna que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros de nuestra vida eterna contigo. Gracias porque tú, Señor, nos guardas en tu fidelidad y en tu misericordia. Y cada mañana, Señor, tú nos coronas de tus favores y de tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos, te glorificamos y te agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón el sacrificio tuyo en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser dignos de esa corona. Y mientras vivimos en la tierra, llevar también con satisfacción las coronas terrenales, que son las esposas, los nietos, y que son todas esas cosas que tú nos has dado, Señor. Te glorificamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados.